Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo lleno de drama, pasión y conflictos que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un género de series que ha conquistado mi corazón y estoy segura, el de muchos de ustedes, las series turcas sobre choque de clases. Sí, esas historias donde los ricos se cruzan con los pobres, donde el amor desafía las barreras sociales, y donde los secretos y las intrigas son el pan de cada día. Preparaos para un viaje lleno de emociones. Antes de que empecemos a desentrañar los encantos de estas series, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no querrán perderse nada. Además, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Las series turcas en general han ganado muchísima popularidad en los últimos años, y con razón. Tienen una forma de contar historias que es tan cautivadora, tan llena de emoción, que es imposible no engancharse. Pero las series que exploran el choque de clases tienen algo especial. Nos muestran las injusticias sociales, las diferencias culturales y económicas, y la lucha por superar las adversidades. Y todo esto además aderezado con romances apasionados y giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Voy a hablarles de algunas de las series que, en mi opinión, mejor capturan esta esencia. Pero antes quiero aclarar algo importante, esta es mi opinión personal. Puede que ustedes tengan sus propias favoritas, y eso está genial. De hecho, me encantaría que las compartieran en los comentarios al final del vídeo. Empecemos con una que me robó el corazón desde el primer capítulo, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, pero le da un toque propio que la hace aún más especial. La historia sigue a Yaman, un chico de un barrio humilde con un pasado difícil, que se cruza en el camino de Selim Serez, un abogado adinerado que le ofrece una oportunidad para cambiar su vida. Yaman se muda a Altinkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una joven hermosa y privilegiada que está a punto de cambiar su mundo para siempre. Medcezir es una serie llena de drama adolescente, pero también aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Los personajes son muy bien desarrollados y te encariñas con ellos, tanto con los protagonistas como con los secundarios. La química entre los actores es palpable y las escenas de romance son simplemente irresistibles. Además, la banda sonora es fantástica. Definitivamente una serie que te hará reír, llorar y suspirar. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Tara para Aşk, o Dinero sucio y amor en español. Esta serie es un poco más oscura y llena de suspense que Medcezir, pero también explora el choque de clases de una manera muy interesante. La historia gira en torno a Ömer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas de una familia adinerada que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de los asesinatos, y en el proceso se enamoran. Pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales, los secretos familiares y la peligrosa red de corrupción que los rodea. Kara para Aşk es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Tiene un ritmo muy rápido, giros inesperados y unas actuaciones impresionantes. Si te gustan las series de intriga y romance, esta es una opción excelente. Ahora cambiemos un poco el tono con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica que también aborda el tema del choque de clases, pero de una manera mucho más ligera y divertida. La historia sigue a Hayat, una joven de un pueblo pequeño que se traslada a Estambul para trabajar en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo y exitoso pero también muy arrogante. Hayat y Murat se odian a primera vista, pero como suele suceder en las comedias románticas, poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común y que se atraen irresistiblemente. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ideal para desconectar y pasar un buen rato. Tiene un humor muy fresco, unos personajes adorables y una química increíble entre los protagonistas. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te deje con una sonrisa en la cara, esta es tu serie. Continuando con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Erkencikus, o Pájaro Madrugador.
Esta serie es otra joya del género, que también explora el choque de clases de una manera muy divertida y original. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y sueña con convertirse en escritora. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. Sanem y Khan se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por las intrigas de la agencia, los secretos familiares y las diferencias en sus estilos de vida. Erkencikus es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y romance. Tiene una fotografía preciosa, unos paisajes espectaculares y una banda sonora que te enamora. Si te gustan las historias de amor que te hacen creer en la magia, esta es una serie que no te puedes perder. Y por último quiero hablarles de una serie que es un poco diferente a las anteriores, pero que también aborda el choque de clases de una manera muy profunda y conmovedora, Bir Aile Hikayesi, o una historia familiar. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense, This Is Us, y cuenta la historia de una familia a lo largo de varias décadas. La serie explora las relaciones entre los padres y los hijos, los hermanos y los amigos, y cómo las decisiones que tomamos en el pasado afectan nuestro presente. Bir Aile Hikayesi no se centra tanto en el romance como en las relaciones humanas y los lazos familiares. Pero también muestra cómo las diferencias sociales y económicas pueden influir en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Es una serie muy emotiva, que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga sentir identificado, esta es una opción excelente. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas sobre choque de clases que más me han gustado. Como les dije al principio, esta es solo mi opinión personal. Hay muchísimas series turcas que exploran este tema de una manera muy interesante, y me encantaría que compartieran sus favoritas en los comentarios. Recapitulando un poco, hablamos de Medcezir, una serie llena de drama adolescente y romances apasionados, Kara para Aşk, una serie de intriga y suspense que te mantiene al borde del asiento, Aşk Laftan Anlamaz y Erkencikus, dos comedias románticas que te hacen reír a carcajadas y te dejan con una sonrisa en la cara, y Bir Aile Hikayesi, una serie emotiva que te hace reflexionar sobre la vida y la familia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra serie turca sobre choque de clases que me recomienden? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les guste. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la noticia, emoticono besos. Hola de nuevo mi gente. Qué alegría saber que siguen aquí, explorando conmigo este fascinante universo de las series turcas. Como prometí, vamos a profundizar en este fenómeno que ha conquistado audiencias a nivel mundial, centrándonos, claro está, en esas joyas que retratan el choque de clases. Ya les di un pantallazo de algunas de mis favoritas, pero ahora quiero desmenuzar un poco más porque estas historias nos enganchan tanto, qué elementos las hacen tan especiales y sobre todo, cómo abordan el tema del choque de clases desde diferentes perspectivas. Asterisco asterisco el imán de las series turcas, ¿por qué nos atraen tanto? Asterisco asterisco. Antes de meternos de lleno en el análisis de las series, creo que es fundamental entender por qué las producciones turcas han logrado este éxito arrollador. No es solo una moda pasajera, sino un fenómeno cultural con raíces profundas. En primer lugar, la calidad de la producción es innegable. Las series turcas se caracterizan por una cinematografía cuidada, con paisajes impresionantes, vestuarios elaborados y una ambientación que te transporta directamente a Turquía. No son producciones baratas, al contrario, invierten fuertemente en crear un producto visualmente atractivo. En segundo lugar, las historias son universales. Si bien están ambientadas en un contexto cultural específico, los temas que abordan son comunes a todas las sociedades: el amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición.
Todos hemos experimentado alguna de estas emociones en nuestras vidas, por lo que es fácil identificarse con los personajes y sus dilemas. En tercer lugar, y este es un punto clave, las series turcas saben cómo jugar con nuestras emociones. Son maestras en el arte del melodrama, en construir tensión dramática, en crear giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. No tienen miedo de explorar los sentimientos más profundos y las situaciones más extremas, lo que las convierte en una experiencia catártica para el espectador. Finalmente, la duración de las series es un factor importante. A diferencia de las series occidentales, que suelen tener temporadas cortas y episodios concisos, las series turcas se caracterizan por tener episodios largos y temporadas extensas. Esto permite un mayor desarrollo de los personajes y las tramas, y te sumerge por completo en el universo de la serie. *** Choque de clases. Un tema recurrente y versátil ***. El choque de clases es un tema recurrente en la literatura, el cine y la televisión, y las series turcas no son una excepción. Sin embargo, lo abordan con una perspectiva particular, que refleja la realidad social y cultural de Turquía. En muchas de estas series, el choque de clases se manifiesta a través de la diferencia de valores y costumbres entre los ricos y los pobres. Los personajes de clase baja suelen ser presentados como personas trabajadoras, honestas y con fuertes lazos familiares, mientras que los personajes de clase alta son a menudo retratados como personas frívolas, egoístas y obsesionadas con el dinero y el poder. Esta dicotomía, sin embargo, no es siempre tan simplista. Muchas series exploran las complejidades de la sociedad turca y muestran que tanto los ricos como los pobres pueden tener virtudes y defectos, y que las barreras sociales no son siempre infranqueables. Además, el choque de clases suele ser el catalizador de conflictos y dramas intensos. Las diferencias económicas y sociales generan envidia, resentimiento, ambición y venganza, lo que da lugar a situaciones límite que ponen a prueba a los personajes y los obligan a tomar decisiones difíciles. El romance es, por supuesto, un elemento fundamental en muchas de estas series. El amor entre personajes de diferentes clases sociales es un tema clásico que permite explorar las tensiones y contradicciones de la sociedad turca. Estas relaciones suelen ser apasionadas, pero también conflictivas, y están marcadas por la oposición de las familias, los prejuicios sociales y las dificultades económicas. Análisis detallado de las series mencionadas Como les decía, esta serie es una adaptación turca de DOC, pero va mucho más allá de una simple copia. La historia de Yaman, un chico de la calle que se enfrenta a un mundo de lujo y privilegios, es una metáfora de la desigualdad social en Turquía. La serie muestra cómo las oportunidades son desiguales y cómo el origen social puede determinar el destino de una persona. Pero también es una historia de esperanza, de superación personal y de amor. La relación entre Yaman y Mira es un claro ejemplo de cómo el amor puede desafiar las barreras sociales, aunque no sin dificultades. Cara para Ask, esta serie es mucho más que un simple thriller policial. Es una crítica a la corrupción y al poder del dinero en la sociedad turca. La historia de Ömer y Elif es un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la impunidad. El choque de clases se manifiesta aquí a través de la diferencia de valores entre los personajes: Ömer, un policía honesto y comprometido con su trabajo, y Elif, una joven privilegiada que descubre que su familia está involucrada en negocios turbios. Su amor se pone a prueba constantemente por las circunstancias, pero su determinación por descubrir la verdad los mantiene unidos. Asklaftan Anlamaz y Erkencikus, Estas dos comedias románticas son una bocanada de aire fresco en medio del drama y el suspense. Si bien también abordan el tema del choque de clases, lo hacen de una manera mucho más ligera y divertida. Ambas series muestran cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las diferencias sociales pueden ser superadas con humor y honestidad. Los personajes de Hayat y Sanem son mujeres fuertes y decididas que luchan por sus sueños y no se dejan intimidar por las convenciones sociales. Sus relaciones con Murat y Kan son un ejemplo de cómo el amor puede romper barreras y unir a personas de mundos diferentes. Vira y Ley Kayesi, Esta serie es una joya que merece ser descubierta. A través de la historia de una familia a lo largo de varias décadas, explora temas universales como el amor, la pérdida, la identidad y la búsqueda de la felicidad. El choque de clases se manifiesta aquí de una manera sutil pero profunda,
a través de las dificultades económicas que enfrenta la familia y cómo éstas influyen en sus relaciones y decisiones. La serie nos recuerda que la familia es lo más importante y que el amor puede superar cualquier obstáculo. *** Más allá de las series, reflexiones sobre el choque de clases en la sociedad turca ***. Es importante recordar que estas series no son solo entretenimiento. Son un reflejo de la realidad social y cultural de Turquía, un país con una historia compleja y una sociedad marcada por la desigualdad. El choque de clases es un problema real en Turquía, y estas series lo ponen de manifiesto. Muestran cómo las diferencias económicas y sociales pueden generar tensiones y conflictos, y cómo es importante luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Al ver estas series podemos reflexionar sobre nuestras propias sociedades y sobre cómo el choque de clases nos afecta a todos. Podemos aprender de los personajes y sus historias, y podemos inspirarnos para hacer un mundo mejor. *** Conclusión. Un género que sigue cautivando ***. Las series turcas sobre choque de clases son un género que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Su calidad de producción, sus historias universales, su capacidad para jugar con nuestras emociones y su abordaje del choque de clases las convierten en una experiencia única e inolvidable. Espero que este análisis más profundo les haya servido para entender por qué estas series son tan populares y qué las hace tan especiales. Y sobre todo espero que les haya inspirado a ver alguna de estas series y a reflexionar sobre el choque de clases en nuestra propia sociedad. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra serie turca sobre choque de clases que me recomienden? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les guste. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una serie, disfrútenla al máximo.